mi esposa y yo tenemos una muy buena relación, y desde que nos casamos, yo he sido quien ha trabajado afuera mientras ella se encarga de la casa. Pensé que envejeceríamos juntos en paz. Pero desde que se embarazó, ha cambiado. Empezó a sospechar que me involucraba con todas las mujeres que me rodeaban y empezó a seguirme a todas partes, incluso a venir a mi oficina para vigilarme. Incluso empezó a usar a su bebé en el vientre para presionarme, exigiendo que me alejara de todas las mujeres. Una noche, al llegar a casa después del trabajo y justo después de cambiarme los zapatos, escuché la voz de mi esposa, aguda y acusadora. ¿Quién es? Ay, Matthew Scott, ¿cómo te atreves a traer a alguien a nuestra casa? Me quedé paralizado, mirando a mi alrededor instintivamente, con las pupilas entrecerradas. Cariño, ¿a quién viste? Me señaló con rabia. ¿Quién más podría ser? ¿Es tu nueva secretaria? ¿Por qué la trajiste a casa? Mi esposa estaba embarazada este año, muy estresada, y se había vuelto paranoica. Sus emociones siempre eran inestables y me preocupaba cómo podría afectar al bebé. Respiré hondo, me acerqué a ella y le dije con severidad, quienquiera que seas, vete. Cariño, por favor, no te enfades, no sé cómo acabó aquí, simplemente me siguió a casa. Tardó un poco, pero finalmente se calmó y nos sentamos a comer. La elogié, diciéndole, tu cocina sigue siendo excelente a pesar de estar embarazada. Pero creo que sería mejor contratar a una empleada doméstica. He estado muy liado con el trabajo últimamente y puede que no esté siempre disponible. Si hay una criada, me sentiré más tranquilo. En cuanto dije esas palabras, el tono de mi esposa se encendió de nuevo. Así que, después de deshacerte de la secretaria, ¿ahora quieres traer una criada a casa? No quiero eso. No necesito nada. Solo quiero que estés conmigo. Apreté los labios al ver lo demacrada que se veía por el embarazo y acepté a regañadientes, de acuerdo. Te dedicaré más tiempo, pero necesitas cuidarte mientras estoy en el trabajo. Después de cenar, le di un vaso de leche tibia y me aseguré de que se durmiera antes de abrir mi portátil. Vi la repetición del vídeo en mi ordenador y vi que había llegado sola a casa. No había nadie más conmigo. Pero mi esposa insistió en que trajera a alguien a casa. Si no había nada sospechoso, debía significar que su condición estaba empeorando. Suspiré, cariño, si hubiera sabido que el embarazo te causaría tanta ansiedad, nunca te habría dejado quedar embarazada. Pero el bebé ya tenía 5 meses, y pasara lo que pasara, nacería. Al día siguiente, mi esposa parecía un poco más tranquila. Antes de irme, la besé en la frente. Cariño, espérame en casa. Te invito a cenar esta noche y te compro el bolso que querías. Estaba muy contenta y me besó en la mejilla. Cariño, recuerda alejarte de esas mujeres. Asentí con impotencia. Sí, todo lo que dices, cariño. En la oficina, todos me saludaron al entrar. Buenos días, gerente general Scott. En estos últimos años, he ido ascendiendo desde cero hasta dirigir mi propia empresa. Había sido un largo camino, pero pensé que mi esposa y yo por fin íbamos a vivir mejor, aunque ella padecía esta condición. Sentía un poco de dolor de cabeza y me preguntaba cómo podía ayudarla a mantener la calma y la serenidad. Después de una mañana llena de reuniones, mi estómago rugía de hambre. Le pedí a mi secretaria de correo que me trajera el almuerzo, pero llegó una recepcionista nueva, Zoe Morgan, quien me explicó, gerente general Scott, la secretaria Wong tuvo un repentino dolor de estómago, así que tuve que llevar el almuerzo. Respondí simplemente con un y le dije, está bien, déjalo y puedes irte. Zoe Morgan se inclinó para abrir la lonchera y acomodó la comida con cuidado. Estaba ocupado revisando mensajes en mi computadora cuando, de repente, mi esposa irrumpió por la puerta. Desde su ángulo, parecía que Zoe y yo nos estábamos besando. Mi esposa estalló de ira al instante. ¿Qué haces? Matthew Scott. Me estás engañando. Me sobresalté, me levanté rápidamente y caminé hacia ella. Cariño, ¿qué haces aquí? Instintivamente extendí la mano para tomarla, pero ella se apartó enojada. Ah, ¿así que crees que vine a arruinarte la diversión? Matthew Scott, sí que eres especial. Estoy embarazada de tu hijo, te hago todo, te cocino y te limpio, ¿y así me lo pagas?
Ayer dijiste que despedirías a la secretaria. ¿Y ahora qué? ¿En serio haces esto aquí en la oficina? ¿Cómo puedes hacerme esto? Claramente, mi esposa malinterpretó mi relación con la recepcionista. Le expliqué rápidamente, cariño, no es lo que crees. No es como lo viste. Pero mi esposa seguía furiosa, y Zoe Morgan, que también estaba asustada, intentó explicarle, señora Scott, no hay nada entre el gerente general Scott y yo, somos completamente inocentes. Pero mi esposa le dio una bofetada a Zoe Morgan sin dudarlo. ¿Fuera? ¿Puta? ¿Qué tanta caña eres? Mi esposo está casado, y aún así vienes. ¿Crees que solo porque estoy embarazada puedes usar eso para ascender? Zoe Morgan se cubrió la cara rápidamente y negó con la cabeza. No es eso, señora Scott. Nunca pensé así. Solo ayudaba al señor Scott a preparar la comida, nada más. No quise decir nada más. Mi esposa seguía insistiendo, ¿ayudándolo? ¿Es que no tiene manos? No creas que no conozco tus despreciables intenciones. No pude soportarlo más y tuve que apartar a mi esposa de Zoe Morgan para evitar que volviera a lastimar a la chica. Cariño, no es como crees. Pero no te preocupes, no la dejaré aparecer frente a mí otra vez. ¿Te parece bien? Al ver mi expresión seria y mi tono sincero, mi esposa asintió a regañadientes. Será mejor que no me traiciones. Si no, me iré con el bebé. Tras decir esto, salió furiosa de la oficina, exigiendo que me fuera a casa con ella. Zoe Morgan me miró con cierta queja. Señor Scott, de verdad que no. Asentí, un poco apenada. ¿Era solo una empleada, y cómo podía soportar acusaciones tan infundadas? Mi esposa está embarazada y ha estado muy nerviosa. No te preocupes por lo que dijo. Te duplicaré el sueldo de este mes. Ahora, por favor, vete. Después de arreglar todo con Zoe Morgan, me preparé para llevarme a mi esposa a casa. En cuanto subimos al coche, mi esposa empezó a olerme el cuello y la ropa, desconfiando otra vez. Me sentí impotente, pero no me negué. Sabía que se debía a su embarazo, a todas las hormonas que le provocaban estos cambios emocionales. Llevo 9 años con mi esposa y 5 casados. Ella ha pasado por muchas cosas conmigo. Sin ella, no tendría la vida que tengo ahora, y mucho menos sería la presidenta de la empresa. Así que le estoy muy agradecida y le he prometido darle una buena vida. Ahora está embarazada de nuestro hijo, y pase lo que pase, la aceptaré. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que intimide a los demás. Cariño, no es como te imaginas. Te prometo que no habrá otras mujeres en mi oficina de ahora en adelante. ¿Te parece bien? La cara de mi esposa seguía sin estar muy bien, pero entonces su estómago rugió con fuerza. No pude evitar reírme al tocarle la barriga. ¿Parece que nuestro hijo tiene hambre? Murmuró, ¿por qué tengo que darte un hijo? ¿No puede ser una hija? Sin dudarlo, respondí, claro que sí. Si es un niño, ambos te protegeremos. Si es una niña, los protegeré a ambos. Pero ahora, déjame invitarte a comer algo, ¿de acuerdo? Mi esposa por fin me respondió. Como el bebé tiene hambre, no voy a discutir. Quiero un filete de ese restaurante. Llévame ahí ahora mismo. Después de una comida abundante, llevé a mi esposa a casa. De camino, la tranquilicé incontables veces. Juré que no había pasado nada con ninguna mujer, especialmente lo que pasó hoy en la oficina. Fue un completo malentendido. Me creyó a regañadientes, pero aún así me pellizcó la cintura. Si esto vuelve a pasar, ten cuidado, me llevo al bebé y me voy. La tranquilicé rápidamente, no me atrevería. Ahora eres mi tesoro. Por fin, sonrió. Antes de acostarme, le preparé una taza de leche tibia, como siempre. Al verla tumbada en la cama jugando con su teléfono antes de dormirme, suspiré aliviado. Pero sabía que esto no podía continuar. No pude evitar marcar ese número. Desde que mi esposa se embarazó, no había fumado, pero esta noche no me pude resistir, así que abrí la ventana del balcón y me fumé uno. Las cosas siguen mal. Incluso golpeó a alguien hoy. Todavía no sé cómo hablarle. No podemos seguir así.
con su temperamento, podría causar un caos. Si de verdad no funciona, tendremos que ser sinceros. Aún podría haber una posibilidad. ¿Es tan grave? Entonces tendremos que seguir ocultándolo. Bueno, hagámoslo así. Descansa un poco. Después de colgar, me di la vuelta y vi a mi esposa de pie, descalza en el suelo, con los ojos rojos mirándome fijamente. ¿Con quién hablabas? ¿Vas a ser sincero conmigo ahora? ¿Es esa mujer que te ha estado esperando? ¿Piensas seguir mintiéndome? No creas que no lo veo. Has estado haciendo el tonto afuera, ¿verdad? ¿Quién es ella? ¿Es tu nueva secretaria? ¿O la persona que estuvo hoy en tu oficina? ¿Es la recepcionista? Sabía que te miraba de otra manera. Me sobresalté. Nunca esperé que mi esposa despertara en ese momento. Corrí hacia ella y le di mis pantuflas por el momento. Cariño, ¿por qué estás aquí abajo sin zapatos? ¿Qué acabas de oír? Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de mi esposa, una tras otra. Lo escuché todo. Vas a ser sincero conmigo, ¿verdad? Justo cuando iba a hablar, mi esposa gritó, ¿por qué? He renunciado a tanto por ti. Me convertí voluntariamente en ama de casa para ti, y ahora estoy embarazada de tu hijo. ¿Así es como me lo pagas? No supe cómo explicártelo, así que solo pude seguir consolando a mi esposa. Cariño, no te preocupes. Sigues embarazada, y ponerte sentimental no es bueno ni para ti ni para el bebé. Mi esposa me apartó las manos. Vete, me siento sucio. Intentó irse, pero a los pocos pasos se desmayó por la tensión emocional. Estaba aterrorizado y la sujeté justo antes de que se desplomara. En plena noche, la llevé al hospital y busqué a la misma doctora que la había tratado antes, Mia Carter. Tras revisar a mi esposa, Mia Carter dio su evaluación, el estado de la bebé es estable por ahora. Pero si estos arrebatos emocionales continúan, podría causar problemas, incluso con una hemorragia grave. Matthew, ya te lo advertí. Tienes que ocultarle cosas, consolarla y simplemente hacer lo que quiera. No tenía forma de discutir. ¿Quién habría imaginado que la llamada que le hice a Mia Carter en plena noche se convertiría en un malentendido? Me quedé junto a la cama y, sin mirarme, supe que debía de estar exhausta en ese momento. Mia Carter, ¿hay una mejor manera? ¿Por qué el estado emocional de mi esposa es tan inestable? Mia Carter negó con la cabeza. Tu esposa tenía depresión antes, pero desde que se embarazó, ha empeorado, incluso llevándole delirios. A menos que se recupere lentamente después del parto, no hay otra opción. Lo único que puedes hacer ahora es acompañarla, pasar tiempo con ella y asegurarte de que no se altere más. De lo contrario, las consecuencias podrían ser muy graves. Suspiré, gracias, Mia Carter. Mi esposa no despertó hasta el día siguiente. En cuanto me vio, sus emociones volvieron a estallar. Fuera, fuera de mi vista. Me preocupaba que esto pudiera hacerle daño, así que le dije, cariño, no te enfades, me voy ahora mismo. Salí rápidamente de la habitación. Desde el otro lado de la puerta, la oí sollozar. Si de verdad había traicionado a mi esposa, me habría hecho responsable de todo. Pero la razón por la que dudaba tanto de mí era su enfermedad. ¿Qué debía hacer en esa situación? Originalmente había planeado contratar a una enfermera para que la cuidara, pero pensando en su resentimiento hacia los forasteros, terminé llamando a mi suegra para que viniera. Mi suegra, que conocía la situación general, no dijo mucho al llegar. Me dio una palmadita en el hombro. Matthew, has pasado por mucho. Dar a luz siempre es un proceso difícil para una mujer. Espero que puedas entenderlo, ella te quiere mucho. Entendí lo que quería decir mi suegra, le preocupaba que empezara a resentirme con mi esposa. ¿Pero cómo podría? Sería imposible, a menos que no fuera hombre. Le di una de mis tarjetas de crédito. Mamá, usa lo que necesites. No te preocupes por el dinero. Se emociona cada vez que me ve, así que no puedo estar frente a ella. Te lo dejo todo a ti. La sonrisa de mi suegra fue forzada, no te preocupes. Ella es mi hija. Yo la cuidaré. Tú sigue adelante y trabaja.
Haré todo lo posible para ayudarla a relajarse. Sinceramente, no quería irme, pero también temía que eso molestara aún más a mi esposa. Casualmente, la empresa me presionaba para que asistiera a una reunión, así que tuve que salir del hospital temporalmente. No estaba seguro de qué hacía mi suegra, pero esa noche, mi esposa me llamó primero. Aunque su tono seguía siendo un poco brusco, al menos me dio una oportunidad. Mi mamá hacía tus albóndigas de chucrut favoritas. Insistió en que te llamara. Si estás libre, vuelve a comer. Suspiré aliviado. Parecía que la situación había pasado. ¡Qué alivio! De lo contrario, sin importar quién saliera herido, no podía sentirme tranquilo. Después del trabajo, cancelé mis otros planes para cenar y corrí a casa. En cuanto entré, vi a mi suegra ocupada en la cocina y a mi esposa sentada en el sofá, rompiendo pipas de girasol tranquilamente. Al verme, casi me abraza por costumbre, pero se contuvo. Tomé la iniciativa y le di un abrazo. Cariño, anoche fue un malentendido. La persona con la que contacté fue Mia Carter. Mia Carter dijo que es normal que las mujeres embarazadas tengan cambios emocionales. Simplemente me aconsejó que cuidara mejor mis sentimientos. No hay nada más, y definitivamente no hay otra mujer. No me atreví a decirle la verdad sobre su condición. Recordé lo radiante que solía ser. Una vez que diera a luz y se recuperara, descubrir todo esto probablemente la entristecería mucho. Parecía que Mia Carter ya le había explicado las cosas con antelación. Mi esposa señaló las naranjas en la mesa. Pélame una naranja. Hice lo que me pidió de inmediato. Cuando mi suegra salió, nos vio sentados en el sofá y al menos pareció tranquilizarse. Cenamos chucrut y albóndigas de cerdo, y estaban buenísimas. Ni siquiera mi esposa pudo resistirse a comer más. Pensé que por fin todo se calmaba y planeé hablar con mi suegra. Quizás podría pasar más tiempo con mi esposa. Nunca imaginé que, después de que mi suegra viniera, las cosas serían mucho más fáciles de manejar y podría estar tranquilo sabiendo que mi esposa estaría bien atendida. Pero, en mitad de la noche, las emociones de mi esposa dieron un giro repentino. Después de levantarse para ir al baño, mi esposa regresó e insistió en que tenía a una mujer escondida en mi cama. Intenté explicarle, cariño, ¿estás seguro de que no estabas teniendo una pesadilla? ¿Cómo es posible que tenga a una mujer escondida aquí? Y además, en el poco tiempo que estuviste fuera, aunque hubiera querido hacer algo, no habría tenido la oportunidad. Pero mi esposa no me escuchó, deja de mentir. La vi en tu cama. Incluso podía oler su perfume, era muy fuerte. Matthew Scott, si estás cansado de estar conmigo, puedes divorciarte. No me menosprecies así. Cariño, te lo juro, no lo hice, debiste haber tenido una pesadilla. Déjame retirar las sábanas y enseñarte, ¿de acuerdo? Nuestros gritos atrajeron a mi suegra, quien enseguida se acercó y empezó a intentar calmar a mi esposa. Querida hija, ¿qué haces en plena noche? Matthew trabaja duro todos los días. ¿Podrías controlar un poco tu temperamento, por favor? No hay nadie aquí, solo estamos nosotros tres en esta casa. Por favor, para. Tenía miedo de que las palabras de mi suegra molestaran a mi esposa, así que rápidamente intenté añadir algo. Sí, cariño, probablemente sea solo la iluminación, debiste haberlo visto mal. Mira, la cama está vacía, no hay nada aquí. Mi esposa vio la cama vacía y solo mis piernas sobresalían con claridad. Hubo un destello de confusión e incertidumbre en sus ojos. Pero la vi claramente. La ayudé a volver a la cama. Te dije que solo había sido una pesadilla, pero no me escuchaste. Ahora incluso has despertado a mamá. Al darse cuenta de que se había equivocado, mi esposa se sintió un poco avergonzada. Se disculpó, lo siento, cariño, ¿por qué siento que me estoy volviendo loca? No sé por qué soy tan inseguro, no soporto que ninguna mujer se te acerque. ¿De verdad me pasa algo, cariño? Cuando mi esposa empezó a llorar, sentí como si me oprimieran el corazón, así que rápidamente la abracé y la volví a acostar en la cama. En ese momento, mi suegra salió de la habitación en silencio, asegurándose de cerrar la puerta. Intenté consolar a mi esposa como a un niño. No hables así.
Es normal que las embarazadas tengan altibajos emocionales, no le des demasiadas vueltas. Has estado muy cansada estos últimos días. Descansa un poco, ¿vale? En cuanto termine mi trabajo, me tomaré un tiempo libre para estar contigo. Después de que por fin conseguí que se durmiera de nuevo, no pude descansar. ¿De verdad puede el embarazo causar un cambio tan drástico? Pase lo que pase, haría todo lo posible por ayudar a mi esposa a recuperarse. Durante los días siguientes, trabajé duro y con la ayuda de mi suegra, pude relajarme un poco, y las emociones de mi esposa parecieron estabilizarse. Finalmente, después de terminar mi trabajo, planeé tomarme una semana libre, quizás incluso 10 días o medio mes, cuando ocurrió una situación inesperada. Acabábamos de cenar esta noche. Dejé el teléfono sobre la mesa de la sala sin darle importancia y fui a ducharme. Oí vagamente que alguien me llamaba, pero como no tenía secretos, seguí lavando los platos. Más tarde, sin embargo, mi esposa se puso muy nerviosa. Me agarró el teléfono y lo rompió sin previo aviso, y empezó a gritar mi nombre desde afuera de la puerta. Matthew Scott, sal de aquí. ¿Sigues intentando ocultarme cosas? Rápidamente agarré una toalla y salí corriendo. Cariño, ¿qué pasa? Para ser sincero, estaba agotado, pero aún así forcé una sonrisa y pregunté. Me señaló con enfado. ¿Todavía no lo admites? Tienes a alguien más afuera y solo intentas engañarme. Si tanto amas a esas otras mujeres, entonces divorciémonos. ¿Divorcio? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente todo se intensificó hasta el punto de hablar de divorcio? Cariño, ¿es broma? Apartó su mano de la mía. ¿Quién bromea? Ya no te soporto. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Estaba a punto de seguirla, pero ella se giró y dijo, si me sigues, me mato ahora mismo. Se me congelaron los pies. Y justo cuando se iba, mi suegra no estaba, así que solo pude observarla con impotencia. Casi en cuanto mi esposa se fue, mi suegra regresó con la compra. Al ver el caos en el suelo, se horrorizó. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Me froté las sienes doloridas. Mamá, el estado de Natalie Witte está empeorando. Recibió una llamada y ahora insiste en que traiga a alguien más. Salió corriendo sin dejarme seguirla. Mi suegra dejó rápidamente la compra. No te preocupes. Voy a ver cómo está. Con mi suegra conmigo, me sentí un poco más tranquila. Al ver el teléfono hecho pedazos en el suelo, empecé a recoger las piezas de inmediato. Mientras mi suegra iba a consolar a mi esposa, fui rápidamente al taller de reparación de teléfonos. Por suerte, un profesional logró reparar mi teléfono usando varios métodos. Vi el registro de la última llamada, y la cadena de caracteres aleatorios era claramente una llamada spam. También había una grabación de voz que mi esposa había presionado sin querer. Cariño, ¿por qué no has vuelto todavía? ¿No me quieres? Te extraño mucho. Si no vuelves pronto, ten cuidado, podría escaparme con otra persona. La llamada terminó ahí, y al segundo siguiente, mi esposa rompió el teléfono. Estaba a punto de llamar a mi suegra cuando volvió a llamar ese mismo número. También escuché el siguiente mensaje: somos de un juego y le damos la bienvenida a nuestra familia de juegos. Era solo un anuncio, pero causó una gran discusión entre mi esposa y yo. Estaba furioso y llamé inmediatamente al equipo técnico de la empresa para denunciar este tipo de estafa y que nadie más pasara por lo que yo pasé. Llamé a mi suegra y me dijo que estaban en el parque a las afueras del barrio. Tenía la segunda llamada grabada y planeaba explicárselo todo a mi esposa con detalle. Estaba mentalmente agotada, pero realmente no quería el divorcio. Al llegar a la entrada del parque, vi a Zoe Morgan, la recepcionista a quien habían malinterpretado en mi oficina antes. Parecía haberse torcido el tobillo y estaba sentada en el suelo, con aspecto débil e indefenso. Nadie se ofrecía a ayudarla, e incluso tenía una rodilla raspada. Con el ánimo de ayudarnos mutuamente, extendí la mano y ayudé a Zoe Morgan a levantarse. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Zoe Morgan no quería molestarme, probablemente por lo que le pasó la última vez a mi esposa, que le dejó cicatrices. Señor Scott, estoy bien. Ya llamé a mi amiga para que viniera a recogerme.
Asentí y no insistí, sonriéndole levemente a Zoe Morgan. Bueno, me voy, todavía necesito encontrar a mi esposa. Zoe Morgan pareció dudar, pero no me presionó para que le diera más detalles. Me despidió con un gesto y continuó su conversación telefónica. Justo cuando me daba la vuelta para irme, vi a mi esposa y a mi suegra a lo lejos. Mi esposa parecía furiosa, con los labios pálidos y todo su cuerpo temblando. Mamá, ¿cómo puedes pedirme que lo perdone? ¿Qué diferencia hay entre esto y pillarlo en la cama con otra mujer? En ese momento, hasta mi suegra me malinterpretó. Matthew, al principio pensé que era la paranoia de mi hija la que la hacía sentir culpable contigo, pero ahora mira lo que estás haciendo. ¿De verdad tienes a alguien más afuera? Me sentí completamente abrumado. Mamá, ¿ni siquiera tú me crees? Mi suegra, enojada, apoyó a mi esposa, yo solo confío en lo que veo. Están aquí riéndose y hablando, y ni siquiera les importamos. El resultado, claro, fue que todo terminó mal. Ahora hasta mi suegra estaba enfadada. Las dos mujeres recogieron sus cosas y salieron de la casa, rumbo a la casa de su madre. Sentí un vacío en el corazón. No había hecho nada, así que ¿por qué nadie me creía? Sabía que antes era un niño pobre sin nada, pero ahora que tenía una buena vida, era inevitable que la gente me mirara con recelo. Pero mi esposa y mi suegra eran las personas más cercanas a mí, no deberían mirarme así. Le envié un mensaje a mi esposa. Puedo explicarlo. Me encontré con Zoe Morgan, que se había lastimado en el parque, y la ayudé a levantarse. No había nada más, te lo juro. Cariño, tienes que creerme. No tengo a nadie más. ¿Acaso no lo he demostrado con todo lo que he hecho por ti? ¿Cariño? Por desgracia, sin importar lo que enviara, mis mensajes eran como piedras que se hundían en el agua. Parecía que mi esposa había decidido divorciarse de mí. Ni siquiera mi suegra me apoyó esta vez. Estaba exhausto, realmente exhausto. Pero cuando pensé en el hijo que mi esposa esperaba, cuando volvió a mencionar el divorcio, me negué rotundamente. Una semana después, nos sentamos juntos en la terraza de un café. Mi esposa sacó los papeles del divorcio. Fírmalo. No quiero nada, solo al niño. Habló con lágrimas en los ojos. Matthew Scott, desde el principio, me casé contigo por quien eras. Pero ahora has cambiado. Has cambiado tanto que ya ni siquiera te reconozco. No puedo aceptarlo. Y ahora, hemos llegado a este punto. Me quedé sin palabras. ¿No confías en tu esposo, que duerme a tu lado todas las noches? Ya había contactado a Zoe Morgan con la intención de que nos sentáramos a explicarle, pero ahora, al ver a mi esposa tan decidida, empecé a preguntarme si ya era necesario. Sin respuesta de mi esposa, solté una carcajada autocrítica. Bueno, si no confías en mí, pues que así sea. Pero no me divorciaré de ti. Aunque nos divorciemos, será después de que hayas tenido al bebé. Mia Carter ya me había advertido que el parto de mi esposa sería arriesgado, así que tenía que estar allí con ella. Por eso no pude divorciarme de ella. Mi esposa se fue enojada, diciendo que yo era irrazonable. Ya que no sentía nada por ella, ¿por qué no me divorciaba? Quería decirle que sí me importaba, que llevábamos 9 años juntos. ¿Cómo pudo terminar así? Pero ella no me creyó. Después de irse, Zoe Morgan finalmente se atrevió a acercarse a mí. Señor Scott, ¿no habíamos acordado que le explicaría las cosas? ¿Por qué terminó haciendo enojar tanto a su esposa? Rompí los papeles del divorcio en pedazos, no hay necesidad de explicaciones, la verdad se aclarará sola. Aunque mi esposa y yo estábamos separados temporalmente, por suerte, mi suegra me contaba de vez en cuando sobre la situación de mi esposa. Al fin y al cabo, mi suegra no quería que nos divorciáramos. Al principio, mi suegra solo estaba un poco enojada, pero después de pensarlo bien, también lo consideró improbable. Desafortunadamente, dijera lo que dijera, mi esposa se negaba a escuchar mi explicación y ni siquiera escuchaba a mi suegra. Inútilmente, la situación se prolongó. Todos los días le enviaba mensajes a mi esposa, le transfería dinero y le enviaba flores. Pero siempre rechazaban a quienes entregaban las flores, y el dinero me lo devolvían. No tuve más remedio que dárselo a mi suegra, mamá,
Por favor, cuídala bien durante este tiempo. Cuando esté lista, la traeré de vuelta. No intentaba usar la ley del hielo para terminar con la relación. Simplemente no quería arriesgar la seguridad de mi esposa y mi bebé. Cada vez que mi esposa me veía, se descontrolaba al máximo, y no podía arriesgarme. Mi suegra prometió que cuidaría de su hija. Pasaron 2 meses, y mi esposa ya estaba embarazada de casi 8 meses. Esa tarde, estaba en una reunión cuando, de repente, recibí una llamada de mi suegra. No pude esperar y respondí de inmediato: «Mamá, ¿te pasa algo?». La voz de mi suegra se llenó de lágrimas. «Matthew. Tú. Tienes que venir al hospital ahora mismo. Hoy, no sé qué pasó, pero se resbaló, se cayó y, de repente, entró en trabajo de parto prematuro. Soy el único en el hospital y tengo mucho miedo. Por favor, apúrate». Sin dudarlo, hice una pausa en la reunión y corrí al hospital a toda velocidad. Mi esposa ya estaba en el quirófano y el bebé solo tenía unos 8 meses. Sin duda, era un parto prematuro. Normalmente, un bebé debería permanecer en el útero al menos 37 semanas, así que esto iba a ser un gran problema. Mi suegra se sentía muy culpable. Es culpa mía, si no la hubiera dejado sola en casa, no habría tenido un resbalón. Si algo le pasa a mi nieto o a mi hija, ¿qué hago? Esto me va a matar. Estaba en pánico, y aunque no nos habíamos visto en casi 2 meses, seguía pensando en ella constantemente. En un momento así, no podía perder la compostura y tuve que consolar a mi suegra. Está bien, los hospitales de hoy tienen una tecnología excelente, todo estará bien. Después de más de 3 horas, por fin salió la doctora. La cirujana era Mia Carter, y cuando me vio quitarme la mascarilla, no pudo evitar regañarme un poco. ¿No te dije ya que mantuvieras a tu esposa en equilibrio? ¿Cómo pudiste dejar que siguiera tan alterada? Yo fui quien realizó la cirugía, pero si hubiera sido cualquier otra persona, el bebé probablemente no habría sobrevivido. Mi corazón latía con fuerza, así que, ¿cómo está el bebé? No, ¿cómo está mi esposa? Mia Carter respondió: tu esposa tuvo una hemorragia interna masiva, casi toda su sangre tuvo que ser restituida. Necesita que la cuiden bien. Si no la cuidas adecuadamente, podría haber muchas complicaciones y las consecuencias serían muy graves. En cuanto a tu hijo, lo han trasladado a la incubadora. Tiene que permanecer allí 1 mes antes de que le den el alta. Finalmente me tranquilicé. Al menos, ambos estaban a salvo. Mi suegra rezaba fervientemente: por favor, Buda, protégelos. Por seguridad, me aseguré de que mi esposa permaneciera en el hospital 1 mes entero para recuperarse. También me tomé 1 mes libre del trabajo. Dejé la empresa en manos de otras personas y me concentré en estar a su lado. El bebé en la incubadora se fortalecía cada día, y todo parecía ir por buen camino. Quizás gracias al bebé, el instinto maternal de mi esposa se fortaleció. Ya no actuaba como antes, siempre desconfiada y paranoica. El día que nos dieron de alta, mi suegra sostenía a nuestro hijo y yo a mi esposa en brazos al subir al coche. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Vi que era una llamada de la empresa y, sin dudarlo, contesté. Pero esta vez, se oyó una voz joven. Parecía ser una empleada nueva. Era imposible que la empresa no tuviera empleadas, pero jamás permitiría que ninguna se me acercara demasiado. Me preocupaba que mi esposa volviera a malinterpretarme, así que instintivamente puse el altavoz del teléfono. La empleada solo informaba sobre asuntos laborales, sin indicios de comportamiento inapropiado. Mi esposa me miró con impotencia: no tienes que hacer esto. Sé que estuve enfermo antes. Yo era el que estaba equivocado, siempre siendo paranoico. Sé que te esforzaste mucho durante ese tiempo. De hecho, vi las grabaciones de seguridad de mi casa y me di cuenta de que a menudo hablo solo en el aire. Cariño, te has esforzado mucho. Vivamos una buena vida de ahora en adelante. No lo podía creer. En tan poco tiempo, mi esposa ya lo había asimilado todo. ¿Estaba planeando algo grande en secreto otra vez? Me preocupé un poco. Cariño, ¿de verdad estás bien con todo ahora? No tienes que forzarte tanto. Puedo explicarlo todo, cualquier cosa que quieras saber, te la cuento con todo detalle. Mi esposa parecía haber recuperado su carácter cariñoso y amable.
De verdad, no es necesario. Sé lo horrible que fue mi comportamiento anterior, y casi provoqué que nuestro bebé naciera prematuro. Cariño, hablo en serio. Vivamos una buena vida de ahora en adelante. ¿Puedes perdonarme por lo que hice antes? Como hombre, me conmovió tanto que casi lloré. Sin pensar que mi suegra y mi hijo estaban detrás de mí, inmediatamente besé a mi esposa en la mejilla. Mi esposa ha vuelto. La esposa que tanto esperaba por fin ha vuelto. Mi esposa se sonrojó, avergonzada. ¿Qué haces? Mamá y el bebé están aquí. Mi suegra, con experiencia, también esperaba que nos reconciliáramos, así que inmediatamente apartó la vista y miró por la ventana. Mamá no vio nada, y tu hijo aún es demasiado pequeño para entender nada. Sigan adelante. Aproveché para escuchar el informe de los empleados de la empresa. Bien, entiendo la situación. Lo solucionaré en la empresa en unos días. Estos 2 días, ustedes se encargan de todo. En casa. Mi esposa se sorprendió al ver lo ordenada que estaba la casa. ¡Guau! Mira eso. El sol sale por el oeste. ¿Conseguiste limpiar la casa tú solo? No podía mentir, así que lo confesé. De hecho, contraté un servicio de limpieza. No tienes idea, cuando no estabas, no podía comer, no podía dormir y siempre estaba nerviosa. Dejé la casa hecha un desastre, pero ahora que tú, mamá y nuestro hijo regresan, pensé que debía limpiar. Mi esposa me dio un codazo en el pecho. ¿De verdad contrataste a alguien para limpiar? Se acabó eso, de ahora en adelante, si ensucias, lo limpias tú mismo. Asentí con énfasis. Sí. Haré exactamente lo que dices, lo haré. Por la noche, mientras mi esposa amamantaba a nuestro hijo, mi suegra la ayudó. Para celebrar que nuestras vidas volvían a la normalidad, preparé personalmente una comida copiosa. Cuando mi esposa vio lo bien que quedaron los platos, no pudo evitar bromear conmigo. «Guau. Parece que te ha ido bien solo». Me incliné hacia ella enseguida. No, para nada. No podía comer, no podía dormir, y cada día solo quería verte. Mi esposa se rió otra vez. Deja de bromear. Ya lo estás haciendo bastante bien, así que olvidémonos del pasado. De ahora en adelante, si no tienes nada importante que hacer, tienes que ayudarme a cuidar al bebé. Si no, ten cuidado, podría escaparme con él. Al contemplar la cálida escena frente a mí, no pude evitar preguntarme si era un sueño. Si no fuera porque me pellizqué la parte interior del muslo con tanta fuerza que casi me hizo llorar de dolor, no creería que fuera real. Se sentía tan bien. Ya no tenía que estar nerviosa. Genial. Nuestro hijo, aunque pequeño, ya era muy pensativo. Después de terminar su leche, balbuceó alegremente. Lo abracé y le pellizqué la carita regordeta y sonriente. ¡Qué bien! Por fin, éramos una familia de 3. Esa noche, mi esposa se acurrucó en mis brazos y dijo, qué lástima que tuviéramos un hijo. Habría preferido una hija. Quizás deberíamos intentar tener otra el año que viene. Pensando en lo que mi esposa había pasado durante su embarazo, me negué enseguida. Olvídalo, creo que un hijo es genial. Cariño, no se trata de tener más hijos, se trata de tener el adecuado. Tenerte a ti y a nuestro hijo me basta.